para reflexionar. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Camilo José Cela. Su servidor y amigo Manuel Santiago Serna Mencía le saluda hoy, mañana quién sabe. Jueves 6 de octubre del año 2011. Estamos en Canal 6, el que más se ve y de mayor poder en Honduras, llegando a más de 600 millones de televidentes en todo el mundo. Y les agradecemos a ustedes esa telesintonía con Actualidades 2011. Hoy les vamos a contar una historia de cómo los lempiras vuelan. Tiene que ver con la municipalidad de San Pedro Sula y ustedes harán sus propias conclusiones. Aparte de que le pondremos pico y cola a esto también. El monitoreo del dólar. La banda cambiaria sigue devaluando el lempirito hondureño. 18.8951 era el precio de referencia el 22 de julio. Y así estuvo desde el 2005, pero se les ocurrió por presiones del Fondo Monetario Internacional dejar libre el dólar. Hoy está el precio de referencia 6 de octubre, 18.9721. Se ha devaluado el empira en 7 centavos y la séptima parte del otro centavo. Y según los economistas, esto solo significa el empira hacia abajo, dólar hacia arriba. Porque a finales de año la devaluación del empira será de 1.5%. Es decir, que el 30 de diciembre el precio de referencia será 19.2279. Si usted va a vender dólares a un banco, si usted va a comprar, tiene que sacarse 13 centavos y 23 fracciones de centavos para comprar un dólar, solo para mantenerlos al día. Nuestro punto de vista de hoy, cuerpo presente. Esté pendiente. Antes de esos lempiras voladores, y tienen que ver con la municipalidad de San Pedro Sula, de eso no hay ninguna duda. Una información que les transmitimos y que aparece en la página de la BBC Mundo, que nos informa lo siguiente: zorra no es insulto, según un juez español. Las pruebas están en una grabación. El acusado habla con su hijo por teléfono y le advierte que va a ver a su madre en una caja de pino, que cuando ejecute su plan saldrá en la televisión y la llama zorra. Con la grabación y otras pruebas, un juzgado penal de Cartagena, unos 462 kilómetros al sureste de Madrid, condenó al hombre a 1 año de cárcel al considerarlo culpable de un delito continuado de amenazas en el ámbito familiar. Con las mismas pruebas, un tribunal de instancia superior condenó al hombre a 8 días de localización permanente en vez de 1 año de prisión y acortó la distancia contemplada en una orden de alejamiento de 500 a 300 metros de su esposa. El tribunal, presidido por el juez Juan del Olmo, hizo propia la tesis de los abogados defensores en el sentido de que la palabra zorra puede tener también la connotación de animal prudente y astuto. Zorra, si usted le dice zorra a una mujer en España, no es problema. No es insulto, porque tiene otra connotación también. Bueno, las cosas que se dan en una justicia, digamos, internacional. A lo que venimos entonces. En la municipalidad de San Pedro Sula hay serios problemas de tipo económico. La planilla ya anda como en 37 millones de lempiras porque los reintegros vía judicial están aumentando el pasivo. Aparte, han tenido que pagar prestaciones a un asesor de un exalcalde, se llevó 4 millones de lempiras en prestación. Y otro, como todavía está ahí, si lo dejan o lo van a despachar, ya subió, dicen, a 7 millones. ¿Qué tan buen salario ganaban en la administración anterior para tener derecho a esos lempiras en millones? Aparte de eso,
el viacrucis con eso de Sulambiente. Primero los peajes, después unas cuentecitas que no caía mucho ahí, y luego en todas las cuentas, y los han dejado take it easy, como dicen algunos allá afuera. Aparte de esto, fíjense ustedes, y aquí no sabemos quién es el responsable, o podría ser el sujeto alcalde de San Pedro Sula, porque él es el que manda ahí. En medio de esa crisis han ocurrido dos hechos en el sistema bancario nacional, y por eso es que a esto le llamamos los lempiras voladores, porque estuvieron un buen rato y después desaparecieron, así como usted lo escucha. Eso solo refleja que a veces la diligencia administrativa no está a la orden del día, de repente no está en el menú de la actual administración municipal. Fíjense ustedes, en un banco del sistema hondureño, que tiene oficinas, por cierto, en San Pedro Sula, llamaron a la municipalidad y le dicen a alguien ahí que han llegado vía gobierno, o sea, cheques del gobierno mandados por la Secretaría de Finanzas a nombre de la municipalidad por el orden de los 70 millones de lempiras. De la municipalidad llaman al banco y les preguntan si eso es cierto. Les dicen, sí, aquí están los cheques. Y en eso de estar confirmando si era cierto y que no sabían de dónde venían los 70 millones de lempiras y les habían dicho que el gobierno los había mandado. Cuando le avisan al sujeto alcalde de San Pedro Sula, también ponen duda y vuelve a cerciorarse con el banco. Y cuando por fin deciden, entonces, bueno, con esos 70 millones de lempiras, métanme tanto al fideicomiso y métanme tanto a la cuenta de algunos proyectos que estamos ejecutando. Y cuando llega la orden al banco, resulta que los 70 millones de pesos ya no están porque el gobierno ha decidido volvérselos a llevar porque ve que no están haciendo nada y como que no les interesa el dinero ahí en la municipalidad de San Pedro Sula. Aunque usted no lo crea, les deposita el gobierno por equivocación o por lo que sea, pero se los deposita. El banco avisa. Ajá, y ahí empiezan con burocracia mental. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Será el día de los inocentes? Y después de llegar a creer que sí es cierto, deciden qué hacer con el dinero, pero ya no está el dinero. Pero ese es un caso. Y se va a asustar usted de lo que le vamos a plantear ahora. Esto es fresquito. Esto es fresco. Pues esos 70 millones de lempiras volaron. En otro banco, porque son dos bancos distintos en este asunto. Aquí fueron face to face a decirle al alcalde que ahí tenía una cuentecita de 123 millones de lempiras que el gobierno había transferido. Primero se dijo que era la condonación del BID, luego que fondos de la estrategia de la reducción de la pobreza, terminaron con que eran transferencias. Entonces, resulta, no se sabe de dónde venía, pero el resultado es que en el banco estaba el dinerito, 123 millones de lempiras. Entonces empezaron a hacer números. Y uno de los números que hicieron fue que con ese pistillo, con esos 123 millones de lempiras, iban a empezar a construir aquel mercado famoso periférico que le llaman a la par de esa que llaman terminal también. Y que entonces había un remanente ahí, que con eso iban a hacer otras cositas y todo el asunto. Y ahí estuvo ese pistillo. Y con esta crisis que hubo en el momento del embargo de Sulambiente, pues hubo una sugerencia. Bueno, sí, como que están alegres los muchachos.
Vean, con ese embargo que hubo de Sulambiente, entonces se sugirió que de ese dinerito pues se hiciera uso, se pagara eso y después se estuviera reponiendo poquito a poco. Y cuando van, ¿qué les dijo el banco? No, hombre, si el gobierno ya se lo llevó, ya no hay nada. Finanzas lo volvió a capturar el pistillo. Primero los 70 millones y luego 123, ¿cuánto es? 193 millones de lempiras que han dejado de recibir, porque si a usted le dicen, ahí le mando $100 en remesa, ni han abierto el banco y usted ya está haciendo fila. En la actual crisis económica, y alguien me dice, ahí le mandaron $100, vamos al banco y después nos dicen, vea, esa fue una equivocación. Bueno, yo los puedo volver de dólar en dólar porque ya lo gasté. Si se equivocó el gobierno, pero el dinero estuvo ahí, la municipalidad tuvo que mandarlo al fideicomiso de una sola vez. Y luego el gobierno les avisaba, fíjense que hubo una equivocación con esos 123 millones de lempiras, vuélvanlos a mandar. Nosotros ya los gastamos. Ahí dedúzcanse los de las transferencias esas que nos mandan. Problema resuelto. Hasta ese nivel administrativo se llega ahí. Hagan ustedes sus propias conclusiones de esto que les estamos planteando. ¿Y qué tal no estuvieran ahogaditos? En plena crisis económica se han dado el lujo de desperdiciar 193 millones de lempiras y a saber cuánto más que ni se han dado cuenta. Y asústese usted, el secretario de Estado en el despacho de Finanzas se comprometió con el sector magisterio a que en 48 horas les va a pagar el equivalente a 100 millones de lempiras en salarios atrasados. ¿De dónde usted cree que va a salir ese pistillo? De ahí. Como ahí estaba botado, vegetando ese pisto en un banco de San Pedro Sula y nunca hicieron uso de él. Entonces Finanzas lo volvió a llevar. ¿Sabe qué dice Finanzas ahora? No, dice, es que nos habíamos equivocado, ese dinerito ya se lo habíamos dado a la municipalidad y por una equivocación se hizo la transferencia. Insistimos, la municipalidad tuvo que agarrar ese pisto, meterlo en el fideicomiso, usarlo, y cuando Finanzas viniera y se diera cuenta si es cierto el error, creemos que eso es pura paja, decirles, ahí están unas transferencias, de ahí dedúzcanse eso. Esto es fresquito, esto no cree usted que fue el año pasado, este es ahorita. ¿Cómo la ve? ¿Cree usted que hay diligencia administrativa? ¿Y sabe qué? Para esto, cerciorarse de esto, mandaron unos funcionarios ahí a pelear porque el banco quería quedarse con una tajadita y todo lo demás. Ajá, ni el banco se quedó con su tajadita y la municipalidad perdió el pistillo. Les hubiese salido más barato decirle al banco, aquí está, cóbrese lo que usted dice que le debemos y denos el resto. No, se ponen a pelear y perdieron 123 millones de lempiras, más 70 de la vez pasada, 193. Y eso que están en crisis. Como dicen los amigos, upa María. Por lo pronto una pausa, ya regresamos. Y es cierto, no crean ustedes que esto es casaca, es real, no es cuento. Ya regresamos. El conteo presidencial de hoy nos informa que el actual gobierno de la República va a cumplir su día 616 del periodo 2010-2014. Y el sujeto que hace las veces de presidente, que ayer se reunió con el otro sujeto, viene a Honduras y va para el Vaticano, papá. La cuenta regresiva nos informa que el actual gobierno de la República le quedan 855 días
El 27 de enero del 2014, en el Estadio Nacional o en cualquier lugar, viene el traspaso de mando. Y ahí se tienen que ir. Unos van a regresar, otros no, pero ese día, un varón a una varona o un varón a un varón. Del mismo partido o de otro partido. Pero que habrá cambio presencial a lo mejor. Ahora, ¿quién va a entregar? Es lo que no se sabe. Porque en este país, después del 28 de junio, ningún presidente está seguro. Máxime que quien está antes de irse dijo, dejen de estar pensando en golpes de Estado, mejor trabajen. ¿Será que sigue la operación ahí? Con esto de lo que les hemos contado, ya hubiesen salido de ese embargo, ¿sí? Tranquilitos. Pero eso solo refleja, el alcalde tiene una cuota de responsabilidad y es mayor porque la gente que tiene a su alrededor no la ha sabido escoger, porque ahí lo pasan enganchando. Le mencionan el nombre, no hagas eso, te quieren joder. Entonces el hombre hace a un lado todo. Porque algunas personas le dicen, mire, señor alcalde, está esto, podemos hacer esto y esto y esto. Cuando aquella persona se va, llaman a otros ahí y le dicen, no, cuidadito, firmas esto. Y el hombre lo hace a un lado. Con ese pistillo a lo mejor no, de ahí no te estén queriendo tomar el pelo o la barba. Y se perdió el pisto, se perdió. Sobre eso del embargo sulambiente, ahí es una orden judicial y ¿qué se puede hacer ahí? Y el problema ahora es que la municipalidad va a tener que enjaranarse, como ya se va a enjaranar a través de esas inversiones del INJUPEN o del IPM. Pero el próximo lunes hay una reunión en San Pedro Sula entre el sujeto alcalde y el sujeto presidente del Congreso Nacional. Fíjense bien ustedes, el lunes fue feriado. El martes un diputado presentó un decreto para autorizar eso que vino a proponer. Ayer miércoles, ese mismo diputado anda con una diligencia, dos cosas, o quiere mucho a San Pedro Sula o a saber qué hay ahí. Pero el asunto es que el hombre es diligente y se fue con esa comisión a finanzas. Allá tenía una instrucción, pero finalmente le lograron sacar el dictamen y es favorable a la municipalidad. Entonces solo procedía que la comisión de dictamen lo hiciera y se sometiera al Congreso para la aprobación. Pero resulta que algo ocurrió en el camino, entonces se programó la reunión entre el sujeto presidente del Congreso y el sujeto presidente alcalde de San Pedro Sula el próximo lunes. No hoy, ni mañana, ni el sábado, ni el domingo, hasta el lunes. Y el Congreso vuelve a sesionar hasta el otro martes. Y el otro martes se va a someter a discusión eso, supuestamente, en un solo debate. ¿Cuándo va a salir del Congreso a saber? Pero a lo mejor se va la otra semana y seguirán embargados. Y va a entrar la otra quincena y no habrá para pagarle a los empleados. Estas cosas así no funcionan. Tiene que haber mayor diligencia. Fíjense que los de afuera son los más preocupados que los de aquí. Aquí no salen de la oficina. A buen 6 de la mañana, como dicen algunos amigos. Ya están como 5 pastores esperando al hombre para la oración. 1 hora de oración. Entonces después viene la reflexión y el relajamiento y en eso les agarra a las 2 de la tarde y se van. Así es, y no les estamos inventando absolutamente nada. Nuestro punto de vista de hoy, cuerpo presente, de eso se trata. Por lo pronto, un recorrido periodístico aquí en Actualidades 2011. Las portadas de los diferentes medios de comunicación, México, la prensa, crece miedo. Se deterioró percepción de ciudadanos respecto a seguridad en México.
60% se siente peor que hace un año, 10% está mejor y 30% dice que todo sigue igual. Los que estamos detrás de la reja somos los comerciantes, dicen otros. Está peleagudo el asunto ahí en México. Siglo XXI en Guatemala, CICIG critica a OJ por trabas al juzgar autoría intelectual. El Mundo en El Salvador, auditoría cuestiona a exalcaldes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Honduras, La Tribuna, 40 colonias sin agua. Y lo que ayer les decíamos, ahí está la primera plana. La foto de los dos sujetos. Estábamos equivocados porque creímos que el sujeto de Honduras sabía hablar inglés, pero parece que había traductor ahí. El Heraldo, Obama ofrece ayuda contra la inseguridad. Primera plana, la fotito. No falla. Tiempo, queda mucho trabajo por hacer, le dice Obama al otro. La Prensa, Obama elogia al sujeto de Honduras y confirma apoyo al país. En Nicaragua, La Prensa, CSE le pasa la cuenta a Ademos. Granma en Cuba, jamás detendremos la lucha contra el terrorismo. El Caribe en República Dominicana, Hillary pide más equidad económica en la región. El Día en Colombia, falta de combustibles pone a la región en emergencia. Diario 21, lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Esto es en Bolivia, en Chile. El Heraldo, aprueban el TLC en la primera votación. El Universo, en Ecuador, se ejecutará condena a Emilio Palacio. Resto del juicio va a Quito. Última Hora, alertan de un verano lleno de cortes de luz en Paraguay. El Comercio en Perú, Fondo Monetario vaticina que el Perú crecerá 6.5% en el 2011. El Observador en Uruguay, presos que trabajen darán apoyo económico a víctimas de delitos. 2001 en Venezuela, ley cerca a motorizados. Y en Europa, en España, Público, Zapatero se derrota. Y con ello concluimos el recorrido periodístico de hoy aquí en Actualidades 2011. Por lo pronto, nuestro punto de vista, cuerpo presente. En Actualidades 2011, este es nuestro punto de vista. Y eso que está ahogándose, se da el lujo de esperar hasta el lunes. Una persona o alcalde pilas, dispuesto a solucionar el problema de Tajo, se monta en un avión o en un carro y se va para la Capirucha. Allá hablan, se dicen lo que se tengan que decir, lo meten a sesión, lo aprueban y punto. Cuando alguien tiene el tizón en el trasero, se mueve, brinca, patalea, hace todo lo posible e imposible por sacárselo. Suerte tuvo que anda un diputado muy interesadísimo en ayudarle supuestamente a San Pedro Sula, aunque queda la duda porque de Chemil le ayuda a los otros a cobrar y a colocar un pistillo que están chineando. Mientras aquí el dinerito lo tiene acaparado el embargo. Ya cuando alguien no se mueve por esas circunstancias es una de dos cosas. O es la Verónica o juega a hacerse el importante. Desde temprano supimos que el sujeto presidente del Congreso Nacional le dijo a alguien que le dijera al sujeto alcalde de San Pedro Sula que le hablara. Debemos entender que le habló. Y como el sujeto del legislativo le dijo que podía venir a San Pedro Sula a reunirse con él el lunes, entonces el sujeto de aquí se alegró. A lo mejor se sintió en las nubes, se elevó. Y ni corto ni perezoso, se programó la reunión entre los dos sujetos para el lunes en el despacho de uno de los sujetos. En la escuela nos decían que tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Pero al sujeto alcalde de San Pedro Sula como que
tiempo tiene de sobra para perderlo, porque estar asfixiándose por culpa de otro y programar que le ayudan a quitar la soga hasta el lunes, se necesita hacer una de dos cosas: tarado o vanidoso. Con el dictamen favorable de la Secretaría de Finanzas y el ambiente que había en el Congreso Nacional, solo era de puyar un poquito y se aprobaba el salvavidas. Para lograrlo, se necesitaba estar en la misa de cuerpo presente, sin mandaderos, sin intermediarios, pero al hombrón, al sujeto alcalde de San Pedro Sula, parece que le gustan las misas de novenario o de cabo de año. Ayer u hoy se pudo haber aprobado el decreto que le permitiera a la municipalidad de San Pedro Sula tener un poco de respiro, con un alcalde pilas, pero como el que se gasta la ciudad, pues tal vez la otra semana, tal vez. Tiene más importancia una pinche reunioncita con el sujeto del legislativo para sacar rostro, para sacar pecho, que la asfixia económica que tienen sometida a la capital industrial del país. Y después de la reunioncita, la fotito, la conferencia de prensa, la paja, porque eso sí le encanta al sujeto alcalde de San Pedro Sula, que lo cumbeen, es nuestro punto de vista. En Actualidades 2011, este fue nuestro punto de vista.